esta hora quiero darle la bienvenida aquí en los estudios en Guayaquil a César Rona, asambleísta del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Lizy, qué gusto. Enorme estar esta mañana con ustedes. No, el gusto es nuestro. Bueno, cuénteme cómo avanza su precandidatura a la presidencia, considerando que usted es uno de los 5 integrantes del Partido Social Cristiano que han sido designados como precandidatos. Gracias, Lizy. Trabajando intensamente en contacto con la dirigencia a lo largo y ancho del país, pero lo más importante, haciendo trabajo de territorio que siempre lo hemos hecho para conocer las necesidades de la gente. El partido ha tomado una decisión, ha presentado 5 precandidatos, yo soy uno de ellos. Así es que a fin de mes tendremos una decisión interna dentro del Partido Social Cristiano después de las debidas valoraciones, en la cual pues el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero y aliados tendrán su candidato a la presidencia de la República del Ecuador. Bueno, y entre los 5 que han sido nombrados dentro del partido como precandidatos ya veo que hay movimiento, algunos lo hacen mucho en redes sociales, he visto algunas vallas publicitarias suyas, pero ¿cómo toman las declaraciones también quizás del líder del Partido Social Cristiano al decir que pese a que hay 5 precandidatos del mismo partido, no se descarta el hecho de que más bien pudieran apoyar a alguien independiente? El partido por tradición siempre ha tenido esa apertura para apoyar a independientes. En mi primera participación política yo fui un independiente apoyado y cobijado por el Partido Social Cristiano. Así es que eso no cambia la forma de ser, de actuar del partido a lo largo de su historia y de su vida. Nosotros no somos sectarios, somos abiertos y eso es importante. Está abierta la posibilidad acordada con los precandidatos, acordada dentro de las reuniones del partido, que si hay 2 o 3 o 4 candidatos o precandidatos independientes que podrían correr, que también sean valorados, que sean presentados, que sean propuestos a la organización política, que sean aceptados y que sean medidos con la misma regla de juego que el resto. Así es que eso está vigente, está abierto. Hasta el día de hoy que estamos conversando, Lizy, no han sido propuestos los nombres de esos candidatos independientes. No ha sonado ninguno, porque se especulaba con el nombre del ex vicepresidente Otto Sonnenholzer. Han sonado muchos, déjeme decirle que han sonado muchos y de buen perfil además, pero nadie ha sido propuesto en el interior del partido y eso se acordó, que tienen que ser propuestos, que tienen que ser aceptados dentro de la organización y que tienen que ser valorados igual que el resto. Pero no es un poco contradictorio que teniendo 5 perfiles todavía se analiza una opción de alguien de fuera, porque no estamos hablando de que hay una opción, habría entre 5 opciones quizás la posibilidad de que salga un candidato que represente a ese partido en las presidenciales. Yo aspiro que sea alguien de dentro del partido, por la trayectoria, todos los que están presentes hoy concursando, participando dentro de esta preprimaria, tienen perfiles interesantes, buenos, y lo más importante, una hoja de vida limpia al servicio del país, que es lo que se necesita hoy para combatir abiertamente la corrupción. Esa debería ser la cualidad número 1. Esa es la que primera tenga la cualidad. persona que vaya como candidato. Esa es la primera cualidad. Y la otra, la experiencia, porque hay que tomar grandes decisiones en estos momentos difíciles de la vida nacional. Ahora, mientras toman esa decisión, que ya han dicho sería a finales de este mes, inicio máximo de agosto, en la Asamblea hay temas pendientes. Hoy precisamente los asambleístas, entre esos usted, deberán resolver sobre la terna que envió el Ejecutivo para designar al 4º vicepresidente del país. ¿Cuál es su posición respecto a dicha terna, asambleísta? La terna no es buena, la terna es una terna extremadamente política, en momentos que hay que bajarle el volumen a la política. Se ha subido el volumen, se ha mandado una terna totalmente política que no ha calado en la Asamblea Nacional. Incluso se conoce en los corrillos parlamentarios que los propios legisladores del bloque de gobierno de Alianza País no están de acuerdo con la terna. Por lo tanto, no hay los votos para elegir a ninguno de esa terna. Es muy posible que hoy día la Asamblea Nacional, si es que hay una amplia mayoría, devuelva la terna al presidente de la República. Eso está dentro de las funciones políticas que tiene la Asamblea Nacional. Políticas, pero no jurídicas. Jurídicamente no hay en la ley la letra chiquita que diga que no se puede hacer, pero políticamente todo es posible. Además, hay que recordar que la Asamblea es el primer poder del Estado y por lo tanto, si la Asamblea Nacional devuelve la terna al presidente de la República, es de esperarse que el presidente con sensibilidad envíe una nueva terna, menos política o no política, para resolver el problema, para tener vicepresidente que lo va a tener que acompañar al presidente Moreno durante un año. Porque estamos eligiendo el 4º vicepresidente de la República que tiene que acompañarlo en el ejercicio de sus funciones un año entero. Así es que no es cualquier cosa la que se tiene que elegir esta tarde en la Asamblea Nacional. Ahora, eso en el caso de que la Asamblea resuelva devolver para que el Ejecutivo mande otra, pero si no hay esa recomendación y simplemente no pasan ninguno de los 3 miembros de la terna como una de las opciones para la Asamblea, ¿cuál sería el camino entonces? Bueno, habrá que ver, estos son escenarios que estamos conversando. Habrá que ver cómo se maneja la Asamblea esta tarde.
Lo primero que se tendría que votar, si es que avanza la sesión, es por el primero de la terna. Si el primero de la terna no tiene los votos, en el manejo y en el proceso legislativo se tiene que votar por el segundo de la terna. Si el segundo de la terna no tiene los votos, se vota por el tercero de la terna y así sucesivamente. Así es que habrá que ver cómo maneja el presidente Litardo esta tarde la sesión de la Asamblea Nacional, pero esos son los dos escenarios que estamos abocados. Ahora bien, ¿qué pasa si ninguno de los tres tiene los votos y el Ejecutivo decide mantener la terna en la Asamblea Nacional? Bueno, ahí la Constitución es muy clara. El artículo 150 de la Constitución de la República establece que después de 30 días entra por el Ministerio de la Ley el primero de la terna. Si eso ocurre, que no hay los votos y entra por el Ministerio de la Ley el primero de la terna, sería una situación inédita, primera vez en la historia del Ecuador, que es elegido alguien vicepresidente de la República sin votos. Espero que esto no ocurra. Ahora, ¿y usted cree que no pueden darse sorpresas ahora en la tarde, que hayan cambios de posiciones radicales y que eso permita más bien ya hoy que el país conozca quién puede ser el cuarto vicepresidente del país? Todo es posible en la política, todo es posible en la vida nacional. Todo es posible que los que dicen que no hasta esta mañana, en la tarde, noche digan que sí. Habrá que ver con detenimiento, pero el Bloque Social Cristiano Madera de Guerrero no va a votar por la terna. Se le pregunta, asambleísta, porque incluso hay una alianza, ¿no?, entre el gobierno y hay otras bancadas que se puso de manifiesto cuando asumió la presidencia de la Asamblea el señor Litardo, el ingeniero Litardo, y bueno, han tenido sí sus roces por ahí, pero es una alianza que sigue ahí, de repente podría imponerse y llegar a acuerdos hoy. Está tocando, Lisi, un tema claro. Hay una alianza política de mayoría en la Asamblea, que es de Creo, que es del BADI, que es de Suma y que es de Alianza País. Si esa alianza política, que ha funcionado en muchos temas, acaba de funcionar en la ley humanitaria, funcionó en la elección de autoridades, dignidades y en la toma de las distintas comisiones, presidencia y vicepresidencia en la Asamblea Nacional y en muchos proyectos de ley que han apoyado al gobierno nacional, debería haber, pues. Esa es una alianza política que ha sumado 72, 73, 74 votos, dependiendo de las votaciones y la presencia en la Asamblea Nacional. Es decir, si la alianza política que tiene el gobierno con estos 4 grupos funciona, no debería haber ningún problema de elegir el vicepresidente de la República. Ahora, usted, asambleísta Ron, forma parte de una asamblea que ante los ojos de muchos no tiene una buena calificación, en la que han habido legisladores que se los vincula con el cobro de diezmos, otros que estarían vinculados con repartos de hospitales, otros con el aprovechar ciertas situaciones para incluso utilizar o adquirir fraudulentamente carnets de discapacidad, temas que están en investigación. ¿Cómo evalúa usted el rol de esta asamblea? El rol de la asamblea es malo, es malo. Hay asambleístas que se destacan o nos destacamos, que son muy pocos, que se han dedicado a trabajar, como nosotros que nos hemos dedicado a trabajar como corresponde. Pero la Asamblea Nacional tiene que limpiarse. Aquí no puede haber un falso espíritu de cuerpo. Las investigaciones tienen que avanzar. Y si la Asamblea Nacional se tiene que quedar sin 20, sin 30 o sin 40 legisladores, producto de estas investigaciones, producto de estos repartos, no solo de los carnets de discapacidad, que es una vergüenza nacional, porque no solo está el problema en la Asamblea, tienen jueces, tienen funcionarios, cualquiera tiene aquí en el Ecuador un carnet de discapacidades, lo cual atenta contra ese derecho de los discapacitados, que esa ley es especial para ellos, para compensar su problema, para compensar económicamente su vida, que les permite tener rebajas de impuesto a la renta, de servicios, de beneficios para la importación de alguna silla de ruedas o de un vehículo, si es el caso. Pero aquí se ha hecho tabla rasa todo. Y entonces el Ecuador está viviendo un grave problema de moral, de principios, de ética, donde no hay ni Dios ni ley. Todo vale, todo vale. Y entonces esto no puede continuar en el país. Ha llegado la hora, veo con muy buenos ojos y apoyo la acción de la fiscal general del Estado, que al final, porque siempre al final, ha tomado una decisión firme contra la corrupción, tiene que avanzar. Tiene que avanzar y todos los delincuentes de cuello blanco tienen que ir a la cárcel. Porque no puede ser que en el Ecuador solo van a la cárcel los que se roban la gallina o el celular. Tienen que ir todos estos delincuentes de cuello blanco a la cárcel y tiene que continuarse las investigaciones porque ya es hora que se termine la impunidad en el Ecuador. Pero ¿y dónde está ese eslabón suelto que permite que haya impunidad? Porque ni van a la cárcel los que tienen que ir en muchos de los casos, ni se recupera tampoco nada de lo que se han robado. Mire, el eslabón es la justicia.
Los poderes y las funciones del Estado son independientes. La justicia tiene que brillar, la justicia tiene que actuar. Hay un Consejo de la Judicatura que tiene que actuar y sancionar a los jueces que tampoco funcionan, que no reparten justicia, porque la justicia que tarda no es justicia. Y por lo tanto, pues, hay instrumentos dentro de la ley, dentro de la democracia, dentro de la Constitución que permiten combatir la corrupción. El Código Integral Penal es muy fuerte, se ha sido modificado varias veces. ¿Por qué no se actúa en esa dirección? ¿Por qué no se recupera lo robado? Hoy en el mundo hay organismos y organizaciones que se dedican especialmente a combatir eso y a recuperar lo robado. El gobierno ecuatoriano no he visto que ha contratado a ninguna de estas instituciones que haga el seguimiento de lo robado contra un pago de una comisión para recuperar lo robado, porque 0 de 0 es 0. Pero si usted entrega el 20% de lo recuperado y viene una denuncia de una cuenta gorda en un banco del exterior de 100 millones de muchos de estos corruptos de cuello blanco que se han ido del país, entonces el Ecuador va a recuperar 80 millones, que ya se vuelve interesante. Estas cosas, estos mecanismos, hay que implementarlos, hay que hacerlo, porque el Ecuador no puede seguir viviendo estos momentos en que se pasean por nuestras narices. Es una afrenta contra la sociedad, ¿no es cierto? Gente que todos las conocemos, que hasta hace poco tiempo pateaban piedras en las calles y en los parques, y hoy pues son los grandes señores, ¿no? Los grandes empresarios, tienen casas de lujo, yates de lujo, carros de lujo, haciendas de lujo, ¿no es cierto? Y bien, gracias. No, señores, esto tiene que terminar, la justicia tiene que actuar, la justicia le está debiendo al Ecuador. La justicia, pero bueno, imagínese usted una justicia en la que incluso ahora se habla de más de 500 jueces que también habrían obtenido un carnet de discapacidad, algunos han declarado tener 100% de discapacidad y eso se comienza a develar hoy. Entonces ahí, ¿cómo lograr recuperar una confianza en una justicia que también está disminuida ante los ojos del país? También tiene que ser limpiada, tiene sus instrumentos internos y mecanismos internos de selección, de sanciones, de evaluación, tiene que actuarse. El problema es que no se actúa. Lizy, da chiste esto que usted está comentando, es insólito. ¿Cómo un juez con un carnet de discapacidad del 100% de discapacidad es juez? Actúa. ¿Cómo puede actuar una persona que tiene 100% de discapacidad? Yo creo que no puede ni trabajar, yo creo que no podría salir ni de su casa. Peor ser juez para impartir justicia. Estas son las cosas insólitas que se tienen que terminar en el Ecuador. Ahora, y parte de eso usted decía que también va de la mano con una autodepuración de la Asamblea. Usted hablaba de esa posibilidad y hace un momento me dice, no importa si nos tenemos que reducir. ¿Cabría también el comenzar a analizar una transformación de esta Asamblea? Habían propuestas, recuerdo el año pasado, que incluso hablar de un pleno bicameral, de reducir el número de legisladores precisamente. ¿Hacia dónde se debe apuntar? Yo he sido uno de los legisladores que piensa que la Asamblea Nacional tiene que reducirse a la mitad, a 70 legisladores, para lo cual hay que reformar la Constitución. Aquí la Constitución establece 15 nacionales, 1 por provincia y un legislador por cada 200.000 habitantes. Por eso hay 137. Sigue creciendo la población y aumenta. La Comisión Cívica Ciudadana, en su reforma, plantea a la Asamblea Nacional que se reduzca de 137 a 105 y se haga una Cámara Alta, el Senado, con 30. Yo creo que es muy poco. 105 y 137 es lo mismo. No funciona. El problema de la Asamblea es que tiene que ser ágil para poder enfrentar las leyes, resolver los problemas del país, actuar con diligencia. La Asamblea Nacional, con 137 miembros, de la cual hoy soy parte, puedo hacer una autocrítica y decir, no funciona, tiene que reducirse mucho más aún. La Asamblea Nacional tiene que llegar a 70 o algo parecido, hay que subir el indicador poblacional, no de 200.000, seguramente a 300 o 350.000, 1 por cada provincia, porque todas las provincias somos iguales y tienen que tener su representación, eliminar los diputados nacionales, y esa manera puede pues mejorar un sistema jurídico parlamentario que lamentablemente está trabado y que no funciona como tiene que funcionar en el país. Se nos acaba el tiempo, quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí, asambleísta. Bueno, y estaremos pendientes de lo que resuelve hoy la Asamblea esta tarde en cuanto a la elección del vicepresidente de la República. Gracias, Lizy, esperemos todos que salgan bien las cosas y que el Ecuador empiece a cambiar el rumbo y a tener esperanza de vida mejor para todos los ecuatorianos. Hay que construir un nuevo Ecuador. Le agradezco una vez más que nos haya acompañado. Con esto de aquí, amigos, yo ya me despido.